Hola, bienvenidas un día más a esta serie de video podcast. Y en el día de hoy quería hablar sobre propósito, porque es un concepto que en este camino de desarrollo personal siempre ha estado ahí y a mí me ha traído muchísima frustración. Entonces quería como hablar un poco de este tema que ha estado años ahí y que poco a poco pues he podido ir investigando sobre él y he encontrado cierta claridad, por lo que me apetecía mucho compartirlo. Pero primero de todo, el propósito, para que quien no lo sepa, es aquello que le da sentido a nuestra vida y le da sentido de una forma profunda. No es una meta, no es un goal, ¿no? Porque fíjate, hay muchas personas que se han hecho famosas y han ganado muchísimo dinero y todo, pero después de eso han caído en depresiones y en otras cosas porque no han tenido un propósito de vida, porque estaban vacíos igualmente, porque al final lo material no nos llena, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante sobre el propósito y es que no es una meta, sino es un camino que ahora vamos a ir explicando a lo largo de la conversación. ¿Por qué es importante para mí encontrar el propósito? Pues es importante para mí porque al final nos da mucha calma y nos da felicidad, porque nos enfoca. Es decir, cuando tú vas al supermercado, ¿no? y quieres comprar, por ejemplo, garbanzos, y tienes ese propósito, pasa por los garbanzos. Sin embargo, si tú vas por la vida entrando al supermercado como si no sabes muy bien qué vas a comprar, pues acabas picando, acabas perdiendo incluso mucho tiempo y no acabas de sentir muy bien qué haces ahí, ¿no? Porque al final vas a ir cogiendo cosas pero sin ningún fin. Entonces, para mí el camino del propósito es este, ¿no? Es encontrar ese camino enfocándonos hacia algo, pero no es la meta lo que queremos conseguir, sino es estar tranquilos en ese camino hacia algo. Por lo tanto, el propósito para mí nos da felicidad, nos da calma y nos ayuda a estar bien con nosotros mismos y dejar de fijarnos en los demás, en lo que hacen los demás en su vida, porque al final lo que acabamos haciendo sin propósito es compararnos, queriendo vivir la vida de los demás y no estar centrándonos en la nuestra. Porque para mí propósito es una cosa que debe estar en tu día a día, ¿no? Y eso es para mí el vivir en propósito, ¿no? Es que si lo tienes claro, pues vas a tener ese enfoque y en tu día a día lo vas a tener que tener en la cabeza y te va a ayudar a priorizar aquello que tienes que hacer en la vida, ¿no? Porque siempre pues vamos con esta idea de no tengo tiempo, pero ¿para qué no tienes tiempo? ¿no? Si tienes un propósito y además es algo que le da sentido y que te hace sentir bien, pues siempre le vas a encontrar un huequecito, porque lo vas a priorizar a otras cosas. En distintas culturas pues se le ha dado nombres diferentes, incluso connotaciones un poquito diferentes que vamos a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, en Japón se conoce como el Ikigai, ¿no? que Ikigai significa lo que da sentido a tu vida. Luego en India es el Dharma. En la religión se conocería como misión. Incluso en la ciencia, ¿no? se podría llamar como esa búsqueda incesante por el caos del universo, ¿no? o de la mente creadora o como lo quieras llamar. Pero realmente, ¿el propósito existe universalmente para todos o es algo que tenemos que encontrar cada uno en nuestro? En mi experiencia en este camino de propósito, como bien he dicho al principio, pues fue muy frustrante porque yo al no conocerme, pues yo no sabía cuál era mi propósito, porque yo no sé qué me gusta, yo no sé qué se me da bien, porque yo he desconectado tanto de mí misma para cumplir con los objetivos de persona social y adulta que se me han inculcado, que yo qué voy a saber de mí misma. Entonces era como muy frustrante, ¿no? Porque yo decía, pues no sé cuál es mi propósito y realmente si es tan bueno saberlo, pues jolín, ¿qué hago, ¿no? con mi vida? Pero lo que sí que tenía claro es que si quería conseguir eso, iba a tener que tener muchísima paciencia, llevar un camino de introspección y empezar un camino de autoconocimiento, ¿no? que gracias a ser mamá y a hibernar un poquito en la crianza de mis hijos, pues se me facilitó un poco esta idea de introspección
de salirme un poco de la vida social y poder ir reencontrándome conmigo misma, que al final era lo que yo pensaba que me iba a ayudar para encontrarme mejor en este camino de propósito también. Porque yo también caí en ese momento de la vida, ¿no? Que le llaman la noche oscura del alma, en el que no le encuentras sentido a nada y qué hago yo aquí, tienes esto, ¿para qué tanto esfuerzo, no? Y al final son preguntas que te hacen sentir bastante mal y es un poco como estar en un estado depresivo. Creo que todo el mundo antes o después pasamos en la vida, incluso la persona que más feliz veas en el mundo, si nunca se ha cuestionado estas cosas, probablemente llegue un momento de su vida, aunque sea con 80 años, que se lo empieza a cuestionar, ¿no? Entonces es importante tenerlo ahí de alguna manera. Una de las primeras herramientas que a mí me ayudaron en este camino de propósito no es el eneagrama. El eneagrama no es más que un sistema o unas herramientas que nos ayudan un poco a entender nuestra personalidad y a ver nuestros patrones de conducta o de comportamiento. ¿Qué pasa? Que al no conocerme, de nuevo, cuando yo tenía que investigar qué número era, porque el eneagrama consta de 9 tipologías diferentes de personalidades, pues de nuevo no sabía si era todas, si era ninguna. Siempre tenía un caos mental que yo no sabía y volvía a frustrarme porque, de nuevo, por el problema de no conocerme lo suficiente como para saber cuál era mi eneagrama, ¿no? Entonces fue muy bonito que yo hice un máster de marca personal y nos propusieron hacer un ejercicio de preguntar a 3 personas, a 3 seres queridos que nos conozcan muy bien y que nos conozcan de muchos años, pues 3 virtudes nuestras y 3 cosas a mejorar nuestras, ¿no? Entonces yo aluciné cuando las 3 personas pues dijeron lo mismo, ¿no? Llegaron a la misma conclusión, porque dije, ostras, entonces así es como yo me muestro de verdad y cómo soy de verdad, porque al final, cuando no estamos con personas que nos sentimos 100% a gusto, pues siempre estamos fingiendo, ¿no? Siempre estamos siendo un poquito quien no somos. Pero sin embargo, con nuestra madre, con tu mejor amigo, con tu primo, pues siempre sale toda esa personalidad tuya, tanto lo bueno y lo malo. Entonces, esas 3 personas dijeron lo mismo y dije, vale, pues entonces es esto, ¿no? Esta es mi personalidad, obviamente ligada a muchas otras personalidades, a muchas otras virtudes o cosas de mi personalidad, pero estos 3 me ayudaron a enseguida encontrar mi personalidad en el eneagrama y fue súper bonito, me emocioné mucho, lloré, porque, jolín, cuando eres capaz de verte desde fuera sin distorsión, porque este es otro problema que tenemos, ¿no? Que nos identificamos siempre de manera distorsionada con nuestra persona. Por eso a veces también cuesta, ¿no?, saber quién somos y pues este ejercicio de preguntar a personas amadas pues nos puede ayudar. Pero a mí me emocionó mucho conocerlo y porque luego encima el eneagrama pues son unas técnicas, pues afirmaciones positivas y otro tipo de herramientas que te ayudan pues a centrarte, ¿no? Se llama estar centrado o descentrado en la vida. Cuando estás descentrado tiendes a repetir ciertos patrones por automatismos y cuando estás centrado pues puedes vivir como con más armonía, ¿no? Y fue como muy bonito encontrar el eneagrama y fue una de las cosas que primero me ayudaron en este camino de autoconocimiento y de propósito. Otra de las cosas que también me ayudaron mucho ha sido y será la terapia. Todo tipo de terapia es buena. Todo tipo de terapia es buena porque al final te va a ir resonando y te va a ir moviendo muchas cosas diferentes. Cada terapia mueve una cosa diferente. Entonces, en mi caso, de todas las terapias pues, que he ido haciendo a lo largo de estos años, uno de los ejercicios que más me ayudó en este camino de propósito pues, fue la visualización. Y más específicamente la visualización con mi niña interior. Nada más que la primera vez que vi a mi niña interior pues, fue como súper bonito porque, bueno, no sé, al final la vi ahí, era gordita, con gafitas, cabizbaja y fue una conexión como de mucha ternura con esa niña interior y al final conectar con tu niña interior lo que va a hacer es traerte memorias, ¿no? Te va a conectar con el inconsciente porque
muchas veces esas memorias se guardan ahí y como nunca nos han enseñado a trabajar el inconsciente, pues queda ahí y no las vuelves a sacar si no es que quieres hacerlo y conectar con ello. Entonces, esto de la visualización con el niño interior, pues no es ninguna magia, ¿sabes? Al final es simplemente entrar en calma, en conexión contigo mismo y dejar a tu mente traer imágenes de las emociones que tú has estado sintiendo cuando eras un niño, y a raíz de eso pues vas a crear ciertas imágenes que te van a conectar con cosas de tu infancia. Y yo creo que esto es muy bonito porque para mí el camino de autoconocimiento pues realmente es un camino que hay que desandarlo, ¿no? Como de ir hacia atrás, de volver a ser tú mismo, porque mira, los bebés cuando nacen creemos que no saben nada y al revés, lo saben todo. Ya nacen con el propósito claro y nacen sabiendo todo lo que tienen que hacer con las limitaciones que tiene ser un bebé. Pero a medida que vamos creciendo, pues la cultura, la sociedad y se nos va modelando a cómo se supone que tenemos que ser mediante la publicidad y mediante, pues ya sabéis, ¿no? Toda la educación y otras cosas. Pero los bebés tienen muy claro quién son y cómo son. Entonces, hacer este camino de autoconocimiento hacia atrás, pues es súper bonito porque es reencontrarte con tu esencia. Y al final a mí me parece como el camino más bonito a seguir, ¿no? Con realmente saber quién eres de verdad. Porque yo, pues al final creo que por, no sé, automatismos, por mis traumas o por lo que sea, pues había borrado todo lo que era de mi infancia y tenía como súper pocos recuerdos de mi infancia y de cómo era y qué era aquello que me hace feliz y me hace estar ahí horas y horas y horas sin darme cuenta del tiempo que está pasando, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que a mí me ayuda muchísimo a reencontrarme con un poco en propósito. Y por último está el camino del yoga, porque al final yoga para mí no es más que autoconocimiento. Y el autoconocimiento nos va a dar como esas herramientas para querernos más, para darnos valor, para tratarnos bien. Y al final, si nos tratamos bien a nosotros y nos damos valor y nos conocemos, pues eso que sentimos lo vamos a entregar a los demás. Si nos encontramos bien, pues vamos a tratar mejor a los demás y al final, en consecuencia, el mundo pues va a ser un mundo mejor, ¿no? Entonces, cuando estás en un autoconocimiento, eres capaz de conocer más tus emociones y de gestionarlas mejor, porque al final, como seres adultos, pues se nos olvida, no sabemos bien cómo gestionar las emociones y así está un poco el mundo, ¿no? Un poco controlado por personas que no son capaces de gestionar y que no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo que estamos haciendo a otras personas. Entonces el yoga a mí lo que me ha traído es este camino espiritual, ¿no? Que en nuestra sociedad y en nuestra cultura pues dejamos mucho de lado. Trabajamos mucho lo mental y el cuerpo físico, pero también somos un cuerpo espiritual y sobre todo somos un cuerpo espiritual, ¿no? Entonces al final me parece un camino que es muy importante y que nos conecta con nuestra esencia más profunda, nos ayuda a encontrar sentido a la vida también y nos da herramientas pues para afrontar el sufrimiento, ¿no? Con mayor claridad. Al final el sufrimiento es inevitable, pero se puede trabajar en cómo tú te lo tomas, las cosas que te puedan ir pasando en la vida. Es verdad que en este camino de yoga está relacionado con el Dharma, ¿no? Que es este concepto hindú que se le conoce como propósito. Pero también tenemos el Ikigai, ¿no? Y al final el Ikigai, esa búsqueda de sentido a la vida, lo que nos dice es que necesitas encontrar aquello que amas, aquello que eres bueno haciendo y aquello que el mundo necesita. Y luego, dependiendo del libro que estés leyendo, pues hay algunos que hablan también de por lo que tú podrías recibir una retribución, ¿no? O sea, como encontrar tu profesión a través del propósito. De hecho, ahora no se llama mucho como, pues, trabaja haciendo lo que te hace feliz porque así no parecerá que estás trabajando. No, trabajar es trabajar. Y aunque te guste mucho, si al final lo estás haciendo porque necesitas dinero, pues vas a tener la sensación de que estás trabajando. De hecho, esto es una cosa que yo
me he dado cuenta, ¿no?, a raíz de investigar sobre esto, y es que al final el propósito no está relacionado con la profesión. Tú puedes estar trabajando de algo, tener una profesión específica y no por ello no vas a poder tener otro propósito de vida que le dé sentido, ¿no? O sea, tu trabajo no tiene por qué darle sentido a tu vida. Entonces, esto es algo muy importante también, porque a mí me frustraba mucho, porque claro, al no saber qué era lo que me gustaba, pues al final iba a acabar haciendo otras cosas para poder vivir de ello que no me hacían feliz tampoco. Entonces, esto es una idea que hay que separar, ¿no? Que el propósito no tiene nada que ver con tu trabajo, que luego hay muchas personas que lo encuentran y son muy felices así, también podría ser, pero no tiene por qué. Y después tenemos el Dharma, que a mí es un poco el concepto que más me resuena, porque me parece súper bonito, ¿no? Porque a diferencia del Ikigai, que te habla de encontrar tu propósito como algo individual, aunque luego puedas ayudar a otras personas, ¿no?, a través de tu propósito, en el Dharma lo que se dice es que todos tenemos un propósito conjunto. Y voy a hacer una comparación que a mí me ayudó muchísimo a entenderlo, ¿no? Y es que nuestro cuerpo está compuesto de células, ¿no? Y las células también comen, también se reproducen e incluso también se comunican. Y ellas hacen su trabajo sin cuestionarse qué hago aquí, quién soy, quién no soy, o bueno, al menos que sepamos. Y ellas nunca serán capaces de salir de nuestro cuerpo y ver que están trabajando para que este cuerpo funcione, ¿verdad? Pues el ser humano es un poco igual, ¿no? Se dice que cada uno de nosotros hemos venido con un propósito dado por un fin mayor que nunca vamos a saber cuál es, nunca vamos a poder saber cuál es, porque nunca vamos a ser capaces de salir fuera, como las células, nunca van a ser capaces de salir de nuestro cuerpo para ver cuál es ese fin mayor. Pero lo sabemos que es así. Por eso es tan bonito también estar en propósito, porque cuando tú estás en propósito te da mucha calma y mucha tranquilidad, y además te ayuda a ver a la persona al lado como con otros ojos. Estamos juntos en esto, ¿sabes? No estamos separados, somos un uno trabajando por algo que no sabemos qué es, pero que sabemos que es eso. Y el yoga nos trae autoconocimiento y nos trae ese camino espiritual. Y el camino espiritual es muy importante, ¿no? Porque nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos ayuda a encontrar también sentido a la vida, porque en nuestra cultura pues eso solo se nos enseña a trabajar mente y cuerpo, pero al final somos seres espirituales y viviendo una experiencia en este mundo. Pienso que el camino espiritual pues es aquello que nos da sentido más allá de lo material, ¿no? Porque al final dedicamos mucha energía de nuestra vida a comprar cosas y a tener muchas cosas materiales, pero cuando esto acabe, eso se va a quedar aquí. En nuestra cultura la muerte está visto como el fin último, pero no es así. El fin último no lo conocemos, y después de la muerte la energía que hemos generado aquí se va a transformar. Entonces la muerte en otras culturas se conoce como una transformación. Y dirás, bueno, pues sale, transfórmate. No es así, ¿no? O sea, al final, como bien estamos hablando, hemos venido aquí con un propósito, y acabar con nuestra vida seguramente no sea el propósito por el que hemos venido. Entonces es importante, porque al final la vida pues también te trae esas cosas bonitas, pues mantenerte aquí para seguir trabajando en conjunto con los demás en este propósito. Pero el yoga y el camino espiritual te quita mucho ese miedo también a la muerte, que al final es lo que también a las personas le hace actuar con tanto miedo, ¿no? y con tanta violencia, porque al final es supervivencia, no quieres morir, pero porque nos da miedo. Pero si en tu camino espiritual entiendes que la muerte no es el fin último, sino que es una transformación, pues te ayuda a vivir también más relajado y sin tanto miedo. Entonces es importante porque le da eso sentido a aquello que está más allá de la vida. Luego nos ayuda eso a trascender el sufrimiento y nos conecta con los demás y con la naturaleza, que al final es de donde venimos y hacia dónde vamos. Nos ayuda a gestionar las emociones y el ego, y nos sabe a estados de paz y mucha plenitud. Al final, en resumen, yo lo que quería hacer ver con esto del propósito es que tu propósito de vida no debería ser otro que vivir. Vivir. Igual que un pájaro viene a este mundo y
come y hace su nido y vuela y ya está, y no se plantea qué está haciendo aquí, pues nosotros deberíamos ser igual, simplemente venir a vivir. Es verdad que si te apetece entrar en este camino de propósito, lo que sí que te diría es que empieces un camino de autoconocimiento, porque solo a través del autoconocimiento vas a ser capaz de ir encontrando qué son aquellas cosas que te gustan y que te llenan de verdad. Así que te recomiendo que tu propósito sea autoconocerte. Y no hay nada más bonito en la vida que saber quién eres, porque al final, cuando sabes quién eres, te das valor, te cuidas más, sabes poner límites y al final vas a encontrarte mejor, y esto al final lo vas a transmitir a los demás, a encontrarte mejor, y eso va a ser un efecto mariposa que va a hacer que el mundo sea un poquito mejor. Así que si tienes esa duda de vida, de qué hago aquí, simplemente enfócate en esto, en conocerte mejor, en saber mejor quién eres, en volver a conectar con esas cosas que te hacían feliz de pequeño y que te llenaban, y encuentra ese propósito. El propósito no siempre es el mismo, puede ser cambiante, por lo tanto tampoco te ofusques si no puede ser lo mismo que era cuando eras muy pequeño, pero sí que es verdad que le va a dar mucho sentido a tu vida, y el camino de autoconocerte te va a hacer feliz. Es que es imposible no hacerte feliz, quererte más, porque te conoces más, ¿no? Es cuando conoces a alguien y empiezas a conocerlo y empiezas a ver todas sus virtudes y te vas a conocer más y te vas a querer más. Espero que te haya gustado, que hayas podido entender el propósito desde mi punto de vista, que te animo a comentarme cómo ha sido tu camino con el propósito, si ha llegado a tu vida, si lo habías escuchado, si te apetece empezar ese camino de autoconocimiento para llegar a un propósito y darle ese sentido a tu vida. Me encantaría conocer tu historia. Te deseo mucho, mucho, mucho amor, que todos los seres de este planeta sean felices. Namaste.